Buenas tardes, profesor Edgar Valencia Ramírez. Mi nombre es Quirós Montes Raúl Gerson. Pertenezco al Instituto Politécnico Nacional, a la escuela ESIME Unidad Zacatenco, del grupo ZM5, y este trabajo corresponderá a la materia de Humanidades 4. Bueno, este trabajo trata de hablar sobre el filósofo de los tantos vistos en clase, que más nos agradó, que más nos impactó, quien nos dejó inclusivemente, yo diría, una marca dentro de nosotros, que nos hizo salir de ese confort, que durante la clase comentamos algo que nos hizo que algo revoloteara dentro de nuestra cabeza, algo que cambiara nuestra forma de pensar, yo diría, algo que nos motivara a quedarnos algo de ese personaje. En mi caso, el filósofo que más me impactó, que más tuvo esa chispa dentro de mí, fue nada más y nada menos que Epicuro. Y bueno, pues estaré hablando mucho sobre Epicuro, sobre aspectos importantes. Uno de ellos es sobre lo que es filosofar. A veces uno piensa, como persona ignorante, que filosofar es solo pensar o resolver un problema matemático, resolver problemas de la escuela, resolver unas simples fracciones, etcétera. Pero no, Epicuro va más allá. Filosofar es prácticamente una actitud, es una actividad que es necesaria. Inclusive él mismo dice que es urgente. Creo que filosofar es algo que nos permite despertar, algo que nos permite ir más allá, algo que permite inclusive despertar capacidades dentro de nosotros y que nos lleva a poder salir de prisiones mentales, de prisiones de pensamientos que tenemos dentro de nosotros que pues nos están dañando, que nos hacen mal. Yo tengo un ejemplo evidente de una amiga que estaba muy triste, que vivía casi casi en depresión, había tenido problemas con pues, sus mejores amigos y se despertaba a la 1, 2 de la tarde, casi no comía o comía muy desbalanceadamente, se dormía casi hasta las 4 de la mañana, pues obviamente lloraba, estaba mal completamente. Hasta que un día ella misma empezó a lo que llamó Epicuro, a filosofar. ¿Por qué? Porque, o sea, ella despertó. No es como que se haya puesto a pensar en cosas vanas, ¿no? Que eso también lo tocaré más adelante. Sino que empezó a filosofar, a pensar sobre lo que estaba haciendo ella en ese momento. Ella prácticamente dijo, bueno, pues, ¿qué onda conmigo? ¿Qué estoy haciendo yo? Para este caso, los otros chavos pues ya vivían como si nada, ¿no? O sea, la hirieron y pues, bueno, eso no nos incumbe a nosotros. Pero ella era la que estaba afectada, ¿no? Entonces ella despierta, se cuestiona y cambia su manera de vivir. Reanuda sus actividades escolares, tenía un curso para preparación del examen para la universidad y lo retomó, se animó y dejó ese dolor atrás, dejó ese resentimiento. Ella decidió en ese momento ya no volver a tener ese dolor al ver algo sobre ellos, porque ella misma dijo, bueno, ellos están bien, ellos están haciendo todo bien en sus vidas y yo soy la que sigue lastimando. Entonces, el remedio más fácil era pues sobreponerse, aceptar la realidad. Sí, ya estaba el dolor ahí, ya había pasado todo lo que tenía que pasar y pues ella tenía que seguir, tenía más cosas importantes que hacer. En este caso, enfocarse en su examen y quedarse, ¿no? En aquella opción que ella quería. Entonces, de esta manera es como ella a partir del día siguiente pudo comenzar a tener su vida normal y ahorita pues está en el Politécnico. Ella estaba en una prepa diferente del Politécnico, no era vocacional y logró quedarse. Entonces aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que podría ser filosofar para Epicuro. Entonces podemos darnos cuenta cómo mi amiga al momento de filosofar supo que su alma no era sana. Epicuro nos habla sobre un alma sana y un alma enferma. Podemos inclusive encontrar una relación entre la medicina y la filosofía a partir de esto que nos habla Epicuro. ¿Por qué? Porque nos decía que un filósofo
es aquel que con sus palabras ayuda a remediar el dolor o a sanar el alma de una persona. Entonces aquí es donde empiezo yo a interesarme por este personaje, porque podemos verlo en la vida real, podemos verlo inclusive cuando estamos con nuestros amigos. Hay personas que nos dan mucha calma, que nos dan consejos, que con aquellos con los que tenemos confianza abrimos nuestros corazones, les platicamos lo que nos sucede, lo que nos pasa y nos dan un buen consejo. No dicen, no, pues puedes hacer esto, puedes intentar aquello. Y tú que dices, ah, sí, suena lógico, suena bien. Eso puede ser una solución para mí. O inclusive cuando te ocurre algún problema, ya sea familiar o de algún tipo así, pues vas con esa persona y te da ánimo, te ayuda a olvidarte de aquello, ¿no? Que te lastima. Entonces, para mí Epicuro es un personaje, un filósofo en el cual podemos aplicar lo que él nos decía, lo que él enseñaba. Por eso es que me agradó mucho este personaje. Y además, entre otras cosas que también me fascinaron de este personaje, era que él se burlaba de la fortuna. Prácticamente así lo menciona en el libro, ¿no? O sea, se burlaba de aquellos que veían que la felicidad la encontrabas en la fortuna. Y pues realmente no era así. Porque este personaje se enfocaba en estudiar la naturaleza. Y ahí entra también otra parte muy chistosa en la que decía que la sociedad en aquel tiempo, y bueno, en los tiempos actuales, pues tiene algunas creencias, ¿no? Sobre los astros, las estrellas, sobre la muerte incluso, ¿no? Entonces, este personaje que decía, prácticamente estúdialos y no tendrás temor, no tendrás miedo. Que hubo una lluvia de estrellas, que se avecinó un meteorito, que hubo un eclipse, etcétera. Para algunos puede significar mal augurio, puede significar que los dioses están enojados, que ya casi es el fin del mundo, etcétera, ¿no? Pero para Epicuro, ¿qué era? Pues era un comportamiento natural del universo. Por eso él decía, estudia la naturaleza y encontrarás paz. Porque ya voy a ver qué pasa, un meteorito cerca de la Tierra no se estrella y pues no pasa nada, ¿no? Mientras otros como que, bueno, voy a pedir un deseo, ¿no? Cosas así. Y aquí es donde podemos darnos cuenta de lo que significa vano o vana. O sea, son cosas que no sabemos si van a suceder o si son realizables. Tal vez sí lo sean, tal vez no son imposibles, pero tienen un costo, un sacrificio. Y para Epicuro era muy fácil pues conseguir lo básico para sobrevivir. Entre otras cosas también que me gustan de este personaje es que es muy directo. Él sí nos dice las cosas casi casi como son. En algunas cuestiones, porque los que pertenecían a esta escuela eran muy sensibles y vivían del dolor, ¿no? También más adelante lo voy a comentar. Pero bueno, me quedo con esta parte donde él nos menciona que él no, o más bien no, su finalidad no era agradar a todo el público en general. Y lo menciono nuevamente, creo que es muy directo en este aspecto, porque es la realidad. No vamos a poder agradar a toda la gente siempre. Siempre va a haber alguien que va a estar en nuestra contra, que va a tener un pensamiento diferente, que va a tener ideales diferentes y pues no, simplemente vamos a chocar, vamos a tener uno que otro, otra contradicción. Entonces para mí este pensamiento de Epicuro es muy, muy fuerte, pero a la vez muy realista, algo con lo que yo me quedo realmente de él. Y es algo que, como lo dije anteriormente, es aplicable, ¿no? O sea, en la sociedad, o sea, en nuestra familia misma lo vemos. Hay familiares que pues no nos caen, ¿no? Desde ahí empezamos, ¿no? Y si hay familiares, pues obviamente hay amigos, amigos del trabajo, de la escuela, etcétera, ¿no? En todos lados siempre vamos a encontrar a alguien a quien no vamos a agradar. De esta manera es como nuevamente yo puedo aplicar esto que nos enseña o esto que decía el mismísimo Epicuro. Ahora, también algo que quisiera que quedara muy claro es
como también él nos manifiesta sobre lo que era la infelicidad humana. O sea, ya nos habla de una infelicidad. Él se dedicó tanto a investigar, a analizar, porque él mismo era filósofo, él mismo filosofaba en gran manera en todos los ámbitos. Ahorita también vamos a tocar un tema sobre la política, inclusive, pero bueno, él mencionaba que había cosas que causaban la infelicidad humana. Entre ellas estaban el temor, las palabras, los pensamientos y las acciones vanas. Nuevamente recaemos en cosas vanas, cosas que solo nos animan, nos permiten ser muy sentimentales, pero repito, o sea, conllevan un sacrificio y conllevan algo costoso, algo que no cualquiera es capaz de realizar. Por eso Epicuro también decía que aquel que investigaba, aquel que analizaba, aquel que filosofaba, iba a ser una persona firme, independiente y autosuficiente. También esto de la autosuficiencia lo veremos un poquito más adelante. Pero aquí vemos la diferencia de cómo aquellos que iban en esta escuela, aquellos que tenían este tipo de pensamientos, pues sí actuaban de manera diferente, no actuaban conforme a la masa, actuaban conforme a un pequeño grupo colectivo, pero eso era suficiente. Otro aspecto muy importante que también me gustó de Epicuro es cómo a él no le gustaba ser importante, más bien hablando en la forma de competir. A él no le gustaba para nada competir. Él decía, mientras tú más tiempo pases desapercibido en tu vida, mejor. O sea, sí, ten tus logros y sé orgulloso de tus logros, pero pues en este aspecto de las competiciones, nosotros sabemos cómo son las competiciones. Siempre hay un primer lugar, el que se lleva el trofeo, el que es el más sonado, el inclusive sale en portadas de revistas, ¿no? En promocionales, etcétera. Para Epicuro eso es vano. Él dice, tú no compitas, tú debes ser orgulloso de lo que eres, de lo que has logrado por tus propios méritos. Y no permitas que, pues esa parte, ¿no? De que te digan, no, pues tú lograste el primer lugar en matemáticas, tú lograste el primer lugar en esta competición, ¿no? Porque eso que nos comienza a formar dentro de nosotros pensamientos que ya no van conforme a esta escuela, conforme a este pensamiento. Y se nos haría fácil seguir teniendo esa fama. Otro aspecto muy importante del que habla también el libro, nos mencionaba una palabra, frugalidad, la cual también cuando se toca esta parte en el libro, cuando se tocó también en clase, pues me cayó de peso. ¿Por qué? Porque yo me identifiqué. Esta frugalidad nos habla sobre pues ser conscientes al momento de comer. O sea, tener una cierta limitación. No atascarse, no llenarse hasta acá, ¿no? Sino lo normal. Creo que esta frase sí pues hizo algo dentro de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me identifiqué. Creo que cuando te identificas con algo, tienes dos caminos. Ignorarlo o tomarlo y tomar conciencia y tratar de cambiarlo. Hasta la fecha no lo he cambiado, debo ser sincero. Pero creo que al momento de pensarlo, al momento de reflexionarlo, es un avance. No tomarlo como una ofensa, no tomarlo como que alguien me está juzgando, sino tratar de cambiarlo, ¿no? Y bueno, ya una vez que tomé esta frase, esta palabra más bien, el autor también nos comentaba que esta frugalidad la aplicaba Epicuro con la ciudad. O sea, nos explica que va a haber momentos en que vamos a tener que convivir con las masas, vamos a tener que estar en situaciones que tal vez no pertenezcan a la escuela, pero obviamente debe haber un límite.
Debemos saber hasta dónde convivir con ellos, hasta dónde hablar, hasta dónde intercambiar palabras inclusive, porque también decía este autor que todos los que pertenecían a esta escuela de Epicuro, pues huían de todas las revueltas, ¿no? De cosas que pues no traían paz. De ahí también dicen que eran muy sensibles. También algo que sigue resonando en mi cabeza, algo que pues sí hay días que no lo entiendo, no lo comprendo, es que para Epicuro no existía ninguna utopía, o sea, él no tenía ninguna, no tenía ningún pensamiento utópico, no tenía ningún pensamiento de ese tipo que animara vanamente a sus estudiantes, porque él era directo, él era objetivo, ¿no? Él simplemente decía, no, pues tenemos esto y vamos a hacer esto y así, ¿no? Al, conforme a los recursos que él tenía, las capacidades que él tenía y hasta ahí. A comparación de otros dos filósofos también muy importantes, que fueron Platón y Aristóteles, que ellos pues querían reformar toda la ciudad, ¿no? Querían hacer un nuevo comienzo, ¿no? Y Epicuro no, él decía, yo soy feliz con mi grupo colectivo aquí en mi jardín, nos la pasamos bien, aprendemos, nos ayudamos, porque sí, también menciona un poco el autor sobre la amistad, pero aún así eso no era lo más importante. No era como que se dejara afectar mucho por las amistades, sino que, pues aquí engloba un poco lo que también dice el autor de la autosuficiencia, la capacidad que cada quien tenía para accionar. Cada quien tenía esa decisión, cada quien tenía también la oportunidad, ¿no? De entrar ahí, de tomar aquellas clases, si podemos decirlo así, tomar ese estilo de vida. Y creo que de ahí nace la autosuficiencia en esta escuela de Epicuro, desde el momento en que tú decides entrar o no entrar. Desde el momento en que tú decides acatar lo que están haciendo, en el momento en que tú decides no estar enfermo colectivamente, desde el momento en que tú decides sanar tu alma, creo que todo aquello que ya se mencionó anteriormente conlleva hasta este casi final del video. Y pues también hay otras partes, ¿no? En las cuales nos decía que, por ejemplo, mencionando de estar orgullosos de los que tenemos o ser humildes en este aspecto, nos habla sobre un extranjero, ¿no? Donde a lo mejor un plato de cereal y tener una camita y media colchonadita, pues era lo necesario, ¿no? Para satisfacer tanto el cansancio como el hambre. Creo que es algo que para nosotros es muy difícil, creo que en la actualidad, porque también algo que mencionaba el libro y la verdad me conmocionó, me dejó anonadado, fue que nos hablaba sobre las comidas, ¿no? O sea, nosotros podríamos hacernos simplemente con frutas y verduras, comiendo sanamente. Eso también era muy importante, ¿no? Para Epicuro él decía, bueno, pues tú con frutas y verduras, frijoles, arroz, etcétera, tú te llenas, ¿no? Sacias esa necesidad de hambre y te mantienes saludable, ¿no? Y ahora, híjole, que gastamos en hamburguesas, en pizzas, tacos, ¿no? Cosas que, aparte de que son más caras, nos dañan, ¿no? Dentro, o sea, en el organismo. Esa también es una reflexión muy importante que nos deja Epicuro, porque, pues sí, no es la verdad. Si tuviéramos esa capacidad de filosofar, diríamos, ah, bueno, pues con 30 pesos como y me sacio, ¿no? Y ya quedó el hambre saciada. Y así para muchas otras actividades, ¿no? En las cuales gastamos mucho, pero con menos dinero y con más razonamiento podríamos saciarlas. Y bueno, todavía hay tantas cosas inciertas, tantas cosas que leer, analizar, comprender sobre este autor, porque bien lo decía el profesor, que para cada autor mínimo debíamos pues tener medio semestre, ¿no? Para comprender sus ideales, comprender más sobre
lo que eran, ¿no? Sobre lo que hacían, lo que explicaban. A pesar de que ya han sido algunas, bueno, una clase por filósofo, pues siempre hubo esas enseñanzas, hubo esa reflexión. Entonces, espero no sonar muy cursi, pero profesor, en términos de Epicuro, usted es un gran filósofo. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado a sanar nuestras almas. Lo digo yo sinceramente porque este semestre, bueno, empezando el semestre, pues me sentía un poco, digamos que no, digamos que yo tenía un alma no sana, un alma herida, y la verdad yo no sabía qué decisión tomar, qué hacer. Y conforme fueron pasando las clases, me di cuenta de lo que yo podía hacer, de lo que yo era capaz. Entonces, profesor, yo se lo agradezco mucho. Agradezco todo aquello que nos enseñó y yo me quedo con todas esas reflexiones que hacíamos, porque para cada filósofo siempre nos llevamos algo. Desde un principio, desde los libros de Platón, del viaje, se me fue el nombre, perdóname, de las series que vimos, también créame que me llevo cosas importantes. Y usted siempre se ha esforzado, es un excelente profesor y realmente espero que pues pueda perdonarnos. Sabemos que a lo mejor este grupo no. Y aparte por la situación en la que nos encontramos, pues fue un poco difícil, ¿no? Estar al pie en esta materia, no por hacerlo a un lado, claro que no, sino que simplemente aún nosotros como jóvenes pues necesitamos comprender y madurar aún más. Aquí nos damos cuenta cómo aún no somos lo suficientemente maduros para poder dar solución a todos los problemas, ¿no? Nuevamente le pido una disculpa, profesor. Créame que de mi parte, pues traté de dar lo mejor. Espero le agrade este video. Y nuevamente muchas gracias. Se lo reitero, creo que 1000 veces. Gracias, gracias. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos en la siguiente.